Bien, hoy vamos a ver el teorema del valor medio que está en la página 35. En este curso el teorema del valor medio es una consecuencia del teorema de Rolle y estaremos el teorema del valor medio, luego estará el generalizado, del valor medio generalizado, y al final todo eso va a desembocar en una regla o en un método, un algoritmo para calcular límites que nos va a facilitar, que es la famosa regla de L'Hopital. Bien, vamos al enunciado. El enunciado dice, si f es continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el abierto AB, entonces existe un número C, un número perteneciente al abierto, con la derivada f de un número donde su derivada es f de b menos f de a partido de BA. ¿Qué significa esto? Esto significa muy sencillo. Fijaos que esto, aunque aquí ponga B, es una A. Vamos a modificarlo. Es una A, F de A. Fijaos que esto no es ni más ni menos que la pendiente, esta es la pendiente de la recta que une el punto A, F de A, B, F de B. Esta pendiente, esta recta tiene como pendiente esta. Entonces me quiere decir que la derivada la habíamos definido, que entre estos dos, existe un punto donde tiene su derivada es una recta paralela a esta. Es lo que me quiere decir, donde aquí lo tenéis, donde al menos uno, aquí tenemos una gráfica donde hay un punto, pero aquí hay una gráfica donde aparecen dos. Fijaos que son todas las rectas paralelas, y paralelas significan tener la misma pendiente, y las pendientes que en las curvas estamos hablando que son las derivadas, en las curvas derivables, en un punto estamos hablando de la derivada en ese punto. Aquí lo tenéis y vamos a ver cómo se demuestra. Bien, para la demostración hay que hacer, de este teorema se va a demostrar a partir de la ecuación de la recta secante que pasa por los puntos A, F de A y B, F de B, cuya ecuación está en la recta secante. Fijaos que esta ecuación es la recta secante, una recta que, como es una recta, pues derivable y continua en todos los números reales. Por lo tanto, va a ser derivable y continua en en cualquier intervalo subconjunto, perdón. Y a partir de esta recta yo construyo g de x, f de x con todo este tocho. Fijaos que f de x, por hipótesis, es continuo y derivable en el abierto AB. Y esto es la recta de un polinomio, porque f de b y f de a y todo esto que hay aquí son constantes. Entonces esto es un polinomio de grado 1. Como es un polinomio de grado 1, es derivable y continuo en todos los números reales, máximo en el intervalo donde está definida, en AB, y que en este es donde es continuo y aquí es derivable. Pues bien, esta recta, la g de x, es continua y derivable. Vamos a ver qué valores toma en los dos. G de A. Pues G de A, aquí es G de A menos BA se van. Esto se queda y se queda F de A menos F de B. G de B, F de B. Esto se va con esto, este F de B se va a ir con este, y aquí me da B menos B, 0. ¿Vale? Entonces, G de B es igual a B menos B, da la misma imagen. Como da la misma imagen, en F de B G de B es 0 y tiene distinto. Entonces, que está, tiene las mismas condiciones que el teorema de Rolle, por lo tanto existe un punto que es continua, es un punto donde esta va a ser 0, donde la derivada en C va a ser 0, entonces tú aquí tienes esta situación y te da este valor. Entonces el teorema dice que al menos un punto verifique. Ya hemos visto la teorema. Bien, vamos a hacer un poco central. Aquí vamos a coger un teorema, la actividad no lo vamos a hacer porque al final vamos... ¿Qué pasa? Si f es derivable, en un intervalo, entonces, si f es derivable en todos los puntos, significa, si es derivable en todos los puntos igual a 0, significa que la función es constante. Si es derivable en todos los puntos y mayor que 0,
significa que es estrictamente creciente, que ya lo hemos visto. Si f es derivable en ese punto y todos los valores son menores que 0, entonces es estrictamente decreciente. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Y 36. Vamos a... Bien, vamos al teorema de Cauchy. El teorema de Cauchy es una consecuencia del teorema de los valores intermedios y al final va a abocar en la regla de L'Hopital. Bien, si f y g son dos funciones continuas en AB y derivables en AB, entonces existe C perteneciente a AB al intervalo abierto tal que su derivada sea igual a esta división. Esta división es la misma si dividiésemos estas dos funciones. Aquí lo tenéis, donde son las mismas condiciones. Aquí tenemos dos funciones con las mismas hipótesis que el anterior teorema. Ambas deben de ser continuas en AB, ambas deben de ser derivables en AB. Entonces existe un punto C donde se verifique esta propiedad o esta que se parece más, que es la división de las dos. Pero claro, el punto aquí, la demostración es muy similar, es una demostración que cumple las condiciones del teorema de Rolle y al final pues se llega a todo esto. Bien, pero vamos ahora a la aplicación que nos tiene más pendientes, y es la aplicación de la regla de L'Hopital, una regla que va a ser utilísima y la van a exigir en la EVAL. Bien, si f y g son dos funciones derivables y continuas en un entorno abierto y centrado en A, donde aquí tenéis esto, el entorno, es la unión, se cumple. Y se cumple que el límite de x cuando tiende a A, de f de x, es igual al límite cuando x tiende a 0, es decir, entonces, pero sin embargo la derivable es distinta de 0 en cualquier punto del entorno. Es decir, aquí si cogemos, tiene una indeterminación 0 partido de 0. También es aplicable a la infinito partido de infinito. Entonces existe un límite f de x partido de f de g de x igual a b. Está derivada, entonces existe el límite y se cumple que el límite es este. Muchas veces también esta es la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital se demuestra con el teorema del valor intermedio. Y esto lo vamos a ver más adelante, vamos a aplicarlo, a partir de ahora vamos a aplicar esta regla. Y es una regla pues muy interesante. Muchas veces tenemos que aplicarlo varias veces. También es aplicable cuando los límites en un punto tienden a 0. Esto es muy importante. Cuando tienden a 0, cuando tienden a infinito. Ya veremos cómo el juego queda. ¿Vale? Ya al siguiente vídeo.